La industria del anime no siempre fue tan controversial, aunque es cierto que desde sus inicios se presentaron proyectos que carecían de calidad o buena animación, pero quizás por la lejanía, sumado al difícil acceso a este contenido y las redes sociales aún en sus primeros pasos, antes no se hacía tanto eco de esto, o por lo menos no en esta parte del mundo. Con el boom de popularidad que tuvieron algunas obras sumado al fácil acceso a estas a través de plataformas como Crunchyroll o Netflix, aumentó sustancialmente la cantidad de animes que se crean por año, con todas las cosas buenas que esto conlleva como también con todas las malas. Entre estas cosas malas encontramos la saturación de géneros, como es el caso del isekai, que parece que sale uno de nuevo cada semana. Hay isekais de espadas, de arañas, de demonios, incluso literalmente hasta uno de una maquinita expendedora. Pero bueno, se entiende el punto. No todo lo que salga de esta industria va a ser bueno, y por más fanático que seas, hay ciertos casos en los que se presentan animes que son realmente indefendibles. Y estos son algunos ejemplos de animes que fracasaron y la razón de que lo hayan hecho. Vamos a empezar hablando por el más reciente de esta lista. No estoy equivocado al decir que Uzumaki es uno de los mangas más importantes, y hay muchas razones para afirmar esto, como por ejemplo cómo empieza su historia, los misterios que presenta y los paneles totalmente perturbadores que marcaron tendencia y fueron la fuente de inspiración de muchas otras obras, incluso fuera del propio mundo del anime y del manga, inspirando videojuegos, libros, a muchos artistas. Durante años esperamos la adaptación de esta obra, y cuando en 2019 se presentó por primera vez el tráiler de esta, todas las expectativas estaban por las nubes. Y finalmente, tras varios retrasos, por fin en septiembre del año pasado pudimos tenerla. Y el primero de los 4 capítulos de esta temporada no nos decepcionó. Buena animación, estaba en blanco y negro imitando el estilo tradicional del manga, buena ambientación, buena elección en el elenco de actores de voz, la música que acompaña el capítulo estaba en sintonía con el ambiente que genera la obra, todo parecía ir bien, y por fin teníamos la adaptación animada que se merecía semejante obra. O bueno, eso creíamos. Ya a partir del segundo capítulo hasta el final vimos cómo destrozaron todo lo bueno que había logrado el primero. Errores de animación, no solo de escenario, sino también de modelado de personajes, movimientos raros y demás, hicieron que las críticas del público no se hicieran esperar, causando un gran revuelo. Tanto así que el propio director del proyecto salió a dar explicaciones en Twitter. Sabíamos que podía ocurrir esto. No puedo decir qué pasó, pero estábamos en las últimas y las opciones que teníamos eran no terminarlo y que nunca se estrene el anime, solo emitir el primer capítulo y dejarlo incompleto, o hacer los 4 salieran como salieran. Después de haber esperado tanto, es entendible que la gente se moleste. Lamentablemente no puedo decir quién tuvo la culpa, pero definitivamente alguien la tuvo, y nosotros tuvimos que trabajar e intentar hacer lo mejor posible con lo que teníamos a mano. Quizás otras personas hubieran tomado otras decisiones, nosotros hicimos lo mejor que pudimos. Mucha gente trabajó mucho en este proyecto y no creo que por la culpa de 1 o 2 personas todo se eche a perder. Y hay que empezar a recordar la época en la que se presentó el proyecto, justo antes de la crisis derivada con lo que pasó con cierto virus en 2020 teniendo varios retrasos por esto. Si tenemos en cuenta este contexto, más todo lo que contó el director, este anime estaba destinado a fracasar desde el principio. Y es una lástima, ahora andás a ver cuándo van a volver a atreverse a animar una obra de este autor. Pero si hablamos de producciones llenas de inconvenientes, tenemos que realizar una parada obligatoria en Wonder Egg, el anime del huevito. La historia de este anime trata sobre cómo unas adolescentes le hacen frente a problemas del mundo adulto a través de un enfoque más fantasioso. Fue un proyecto bastante ambicioso que lamentablemente terminó muy mal, siendo más que nada el final en donde todo se vino abajo. Este anime del estudio Cloverworks contó con una animación de alto nivel durante todo su transcurso. Todo parecía ir bien hasta que empezaron los retrasos, siendo los capítulos 11 y 12 aplazados. En medio de la emisión pusieron un recap de todo lo que había pasado en la historia hasta ese momento, esto para darle más tiempo a los animadores de terminar el trabajo. Todo para luego anunciar que habría un capítulo doble de 1 hora para darle un final a la historia, ya que no llegaban con los plazos. En medio de todo esto, nuevamente a través de Twitter, el director de acción del proyecto publicó en unas imágenes donde hacía visible lo peor de la industria. Las imágenes nos muestran a trabajadores con largas jornadas de trabajo casi sin descanso, teniendo que incluso dormir en sus estaciones de trabajo, descansando en el suelo. Hasta se comentó que uno de los trabajadores tuvo que ser hospitalizado debido a esta explotación. A este tipo de prácticas se las conoce como crunch, y no solo están presentes en la industria de la animación, también en videojuegos y en básicamente cualquier trabajo que requiera de cumplir con ciertos plazos para la entrega.
Tanto era el trabajo y tan desbordados estaban los trabajadores que incluso varias otras empresas tuvieron que asistirlos para poder ayudarlos a terminar. Finalmente, y pese a todo, el último capítulo se estrenó y si bien quedaron varias cosas inconclusas, dudo mucho que en algún momento se vuelva a tocar esta historia. Hay veces en las que cuando un anime alcanza el punto de la historia en donde se encuentra el manga, se tiene que recurrir a lo que se conoce como relleno, que son historias complementarias que no afectan al desarrollo de la historia original. Esto se hace para darle tiempo al manga de seguir sacando más capítulos. Generalmente se hace esto o se termina una temporada para arrancar la siguiente ya con más material para adaptar. Otra opción es la que tomó por ejemplo la primera adaptación de Full Metal Alchemist dándole un final original a la obra porque no había un final en el manga. Y no lo hicieron mal, o sea, está bien, no es un mal final, a pesar de no ser el original. Pero en el caso de The Promised Neverland, que en su segunda temporada, a pesar de haber tenido a su disposición todo el manga ya completo, decidieron igualmente tomar otra ruta y adaptar su propia conclusión, cargándose así todo lo hecho por el autor original. Y no les miento cuando les digo que todo salió mal con esta temporada. Para que se hagan una idea, la primera temporada adaptó los 4 primeros volúmenes del manga y parte del quinto, resultando, como ya sabemos todos, en un éxito que gozó de grandes críticas. En 12 capítulos adaptaron poco más de 4 volúmenes, lo cual está dentro de lo normal. Para la segunda temporada adaptaron 15 volúmenes en 11 capítulos. O sea, primero recortaron arcos completos de la historia. Se saltearon muchas partes importantes, se saltearon desarrollos de personajes y hasta decidieron eliminar personajes enteros. Se dejan de lado explicaciones, el desarrollo del universo donde se sitúa la historia, o sea, un desastre. No se entiende nada. Incluso le dieron un final que obtuvo peores críticas que el propio final original, que ya de por sí tenía varias cosas malas. Literalmente se cargaron uno de los que podía ser de los mejores animes de los últimos años y andás a ver por qué. No voy a entrar tanto en detalles porque realmente recomiendo mucho leer el manga. La historia es 10 veces mejor de lo que se puede ver en la adaptación y prefiero no dar spoilers. Lo que sí es que nadie debería de perder su tiempo viendo esta temporada, es horrible. Y por último me gustaría hablar de Tokyo Ghoul. Este es el más claro ejemplo de no entender una obra. Pareciera que nunca se molestaron ni siquiera en intentarlo antes de adaptarla. El problema más grande es que Tokyo Ghoul es un seinen, no es un shonen. Y en esta época de nuevo resurgimiento de este género, con series como SAO, el regreso de Dragon Ball, Naruto en sus últimos arcos, pensaron que sería buena idea darle un cambio de enfoque a la trama e incluso llegaron a cambiar el final de la primera parte de la historia. Y a ver, la primera y segunda temporada de Tokyo Ghoul por sí solas no son malas. Yo las vi sin haber leído el manga y la disfruté. El final me gustó y dentro de todo había cierta coherencia. Pero cuando tuvieron que hacer la segunda parte, es decir, Tokyo Ghoul Re, se encontraron con un problema, y es que la habían cagado en la primera temporada. O seguían la historia desde donde la habían dejado, que no era el final real del manga, alterando todavía más la historia, o fingir demencia y hacer de cuenta de que nunca pasó esto y siempre se adaptó la historia fiel al manga. Cuando salió Tokyo Ghoul Re, además de que seguían con la idea de hacerlo lo más parecido a un shonen posible, la historia no tenía ningún tipo de coherencia entre el final de la primera parte y el inicio de esta. No se molestaron ni siquiera en hacer un nexo que por lo menos las vincule y no pierda tanta coherencia. O sea, que para entender esta segunda parte tenías que leer el final original del manga, porque se lo habían pasado por el orto. Todo con tal de seguir una cierta tendencia que al final los terminó hundiendo. Y si tenías que leer el manga para entender bien la historia, ¿por qué seguirías viendo el anime? Si está horriblemente adaptado, o sea, la evolución de Kaneki, los demás personajes secundarios, peleas importantísimas, incluso un personaje que murió en la primera parte aparece vivo en la segunda, todo mal. Yo me acuerdo que cuando lo vi con mi hermana tratando de convertirla al kanekismo, ambos sin haber leído el manga, ella me preguntaba qué estaba pasando y yo no sabía qué responderle porque yo tampoco estaba entendiendo. Pero bueno, en resumen, a Tokyo Ghoul Re no lo vio nadie, ni sus creadores. Y así se sepultó y lo peor de todo es que se le dio muy mala fama a esta increíble historia como la de Tokyo Ghoul, que posta es buenísima y se merece una mejor adaptación al anime. Y bueno, hasta acá son estos 4 casos de animes que lamentablemente decepcionaron en estos últimos años.
Si vamos más atrás también hay otros animes, pero creo que quizás podrían servir para una segunda parte. Por lo pronto acá termina el video, gracias por quedarse a ver a quien lo haya hecho y nos vemos en la próxima.